Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra Ruta a la Excelencia 2020. Mi nombre es Johan Charry y le estaré explicando el componente de ciencia, tecnología y sociedad. Comencemos. El primer desafío empieza en la página 250 del libro Nuestra Ruta a la Excelencia. Puedes irte ubicando para entrar en contexto, pero antes quiero explicarte detalladamente lo que evalúa el IFES en CTS. De manera muy global y en un contexto muy general, CTS evalúa los conocimientos científicos para poder aplicarlos en el día a día, en tu contexto general. Pero vamos a entrar un poco más a detalle, explicar qué es CTS, qué es ciencia, tecnología y sociedad, qué evalúan, qué te van a preguntar y con qué te vas a enfrentar. Pues bueno, CTS son temas relacionados con las ciencias naturales. Algunos son globales, como la deforestación, el efecto invernadero y la producción de transgénicos. Otros son locales, que ocurren en nuestro territorio, en Colombia, como la explotación de recursos naturales, el tratamiento de basuras, entre otros. La prueba del IFES de Ciencias Naturales consta de 54 preguntas, en las cuales encontrarás el componente de CTS. El IFES clasifica tu conocimiento en 4 niveles. Nuestra Ruta a la Excelencia busca llevarte con este entrenamiento al 4.º nivel. Al principio puede que parezca fácil y que CTS es lo más fácil de todo el IFES, pero a medida que vamos avanzando vas a necesitar de mucha más concentración y de muchos conocimientos previos. Y bueno, en el primer nivel, que algunos o muchos pueden estar, podrás reconocer información explícita presentada de manera ordenada en tablas o gráficas, con un lenguaje cotidiano y que implica la lectura de una sola variable independiente. Este nivel es el más fácil y el más, por decirlo así, sencillo a la hora de contestar. En el nivel 2 alcanzarás a reconocer información que el IFES te presenta en gráfica, tablas y esquemas de una sola variable independiente y las podrás asociar con el conocimiento o con conceptos básicos de las ciencias naturales. Este es el nivel 2 en el que muchos puedan estar. Muchos pueden estar en este nivel y reconocer varios de estos conceptos, poder responder preguntas de manera fácil, ya que es un nivel pues intermedio. En el nivel 3, además de poseer lo descrito en el nivel 2, podrás interrelacionar conceptos, leyes y teorías científicas con información presentada en diversos contextos, en los que intervienen dos o más variables, haciendo diferencia entre una relación problema o un fenómeno natural. Este nivel ya es un poco más avanzado y te va a llevar a relacionar conceptos, leyes o teorías, ya sea de cualquier ente, en el campo de las ciencias naturales para poder resolver problemas del día a día. Y el 4.º nivel, que es donde queremos llevarte en nuestra Ruta a la Excelencia, que además de poseer lo anteriormente descrito en los otros niveles, podrás usar los conceptos, teorías o leyes que te vamos a brindar, que podrás adquirir o que has adquirido durante todo tu transcurso del 11 en la solución de problemas, situaciones que involucren conocimientos, habilidades, procedimientos y un lenguaje propio de las ciencias naturales aplicadas en tu día a día. Entonces, todo esto es lo que te vas a encontrar en CTS y es lo que el IFES va a evaluar en ti. Tienes que poder alcanzar todos estos niveles, vas a tener que primero pasar el nivel 1, después el nivel 2, el nivel 3 y por último llegar al nivel 4. No vas a poder estar en el nivel 1 y de una pasar al nivel 4 porque todo es progresivo. Entonces, en nuestra Ruta a la Excelencia queremos llevarte a ese nivel. Sabiendo lo anterior mencionado, empecemos con las competencias a desarrollar en ciencia, tecnología y sociedad. Son 3 competencias y van en el siguiente orden. La primera es el uso comprensivo del conocimiento científico. También lo podrás encontrar en el libro como UCCC. El UCCC es la capacidad de comprender y usar conceptos de las ciencias naturales en la solución de problemas y de establecer relaciones entre conocimientos adquiridos y fenómenos de la vida cotidiana. Es el componente más fácil y probablemente los niveles 1 y 2 estén comprendidos en este componente. Vamos con el componente número 2, que es la explicación de fenómenos. Es la capacidad de construir
explicaciones y comprender argumentos que den razón de fenómenos y de establecer la validez de una afirmación relacionada con un fenómeno o problema científico. El tercer y último componente es la indagación. Lo más probable es que las preguntas del cuarto nivel estén incluidas en este componente. La indagación es la capacidad para comprender que, a partir de las ciencias, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Además, involucra los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar darles respuesta. El proceso de indagación es el mismo método científico. Entonces, aquí nos están dando una palabra clave de que la indagación es el método científico. Recordemos por encimita el método científico, que está compuesto por 7 factores fundamentales. El primero de ellos es la observación, el segundo, las preguntas, el tercero, la hipótesis, el cuarto, la experimentación, el quinto, los resultados, el sexto, la comprobación y el séptimo, la divulgación. Cada uno de estos pasos fundamentales para poder generar leyes de la ciencia, leyes científicas, de la física, la química, leyes que rigen el universo y para poder comprobar todo de manera científica y ordenada. Pregunta número 1. Explicación de fenómenos. La pregunta número 1 empieza con un pequeño texto de introducción que dice así: el clima ecuatorial es aquel que se caracteriza en las temperaturas altas y casi constantes durante todo el año, además de lluvias abundantes y regulares. 1. La mayor diversidad de especies en lugares de latitud cercana a la zona ecuatorial se puede relacionar con... Bueno, para poder responder esta pregunta de manera correcta, primero les he mostrado estos dos gráficos, el del lado derecho y el del lado izquierdo. Empecemos con el del lado derecho. Nos están mostrando todas las zonas de la Tierra, ¿sí? Dependiendo del clima. Tenemos la zona ecuatorial, que es todo el centro de la Tierra, se llama línea ecuatorial porque atraviesa el centro exacto de la Tierra y justamente pasa por el Ecuador, que se podría llamar el ombligo del planeta Tierra. Hay lluvias constantes, como lo ha descrito anteriormente el texto. Esto provoca, nos vamos para el gráfico izquierdo, que la biodiversidad en esta zona sea muy alta, ya que en los climas de zona frío o de zonas templadas, al encontrarse con las estaciones, van a encontrarse periodos de mucha lluvia, periodos donde la lluvia escasee, periodos de mucho frío, y el clima va variando mucho y no es un clima estable. Entonces, en la línea ecuatorial el clima es muy estable y permite la proliferación de todas estas especies y que se concentren de mayor manera. Vemos que en el gráfico de abajo, Brasil, Colombia, Ecuador son las zonas donde más se presenta biodiversidad en el planeta. Pregunta número 2. Uso comprensivo del conocimiento científico. Colombia es un país muy diverso e infortunadamente aún no se conoce a capacidad el estado y las condiciones de los ecosistemas y las especies que lo habitan. Este desconocimiento trae como consecuencia que, antes que nada, quisiera empezar diciendo que Colombia es uno de los países megadiversos en biodiversidad, ocupando el tercer lugar en especies vivas y segundo lugar en especies de aves. Es por eso que la biodiversidad en Colombia es única, es maravillosa. Obviamente, todo esto es ayudado gracias a la posición geográfica en la que se encuentra, ya que está en toda la línea del Ecuador, generando un clima constante casi todo el año. Antes de empezar a resolver esta pregunta, quiero regalarles esta frase que dice así: Colombia es un país rico en biodiversidad, pero analfabeta en ella. Mediten esta frase y ahora sí. ¿Qué consecuencias trae el desconocimiento de todo lo anterior mencionado? Y pues bueno, lean muy bien las opciones de respuesta y si entendieron satisfactoriamente lo anterior dicho, la respuesta está más que obvia.
Igual les voy a leer las opciones de respuesta para que hagan un análisis rápido de elección y de descarte. A. El país desconozca sus recursos y no puede aprovecharlos económicamente. B. El mundo no se entere de todas las especies que tiene Colombia. C. Sea difícil conservar aquello que no se conoce. Y D. En el país se desarrollen únicamente programas de preservación. En todo el componente de CTS es fundamental la perfecta comprensión lectora y el análisis de gráficas. Pregunta número 3. Explicación de fenómenos. Antes de empezar a abordar la pregunta, voy a hacerles una pequeña introducción. Las abejas polinizan el 75% de los cultivos, convirtiéndose en el mayor polinizador de toda la Tierra. 1. Las abejas llevan el polen de flor en flor. 2. Las plantas se polinizan y así logran su reproducción. 3. Los animales se alimentan de parte de los cultivos. 4. El hombre aprovecha los derivados de estos animales. En esta pequeña tabla de la derecha, en este gráfico, podemos ver la importancia de las abejas en el proceso de polinización y en la vida en general para los seres humanos. Ahora enfoquémonos en la tabla de la izquierda, en esta gráfica interactiva. Vemos un insecto que se acerca al estigma de la flor, depositando el polen en el pistilo. Este llega al óvulo para completar el proceso de reproducción. Esta no es la única forma de reproducción de las flores o de las plantas. También puede el polen caer accidentalmente por el movimiento de la brisa, entre otros muchos factores, pero los insectos son la principal causa de todo este proceso. Ahora sí, abordemos la pregunta número 3. Unos investigadores evaluaron las relaciones ecológicas de los insectos consumidores de néctar y una planta de interés comercial. Como resultado, reportaron los datos en las siguientes gráficas, a partir de las gráficas que se pueden ver a continuación, la gráfica 1 y la gráfica 2 que vemos más abajo. Bueno, vamos a ampliar la gráfica para poder detallarla de mejor manera. Vemos que en la gráfica número 1 nos muestran la relación de insectos con los meses del año. En la gráfica número 2, el número de flores también relacionado con los meses del año. A grosso modo nos podemos dar cuenta que las dos gráficas son prácticamente calcadas. Cuando una está estable, la otra también. Cuando una sube, la otra también. Esto quiere decir que son gráficas directamente proporcionales entre sí. Con esto, podemos concluir que entre más individuos, entre más insectos por metro cuadrado, mayor será el número de flores por planta. Después de todo lo anterior planteado, ¿cuál crees que sería la relación entre los insectos y las plantas? A. Polinizan la planta. B. Se alimentan de las hojas de la planta. C. Dispersan los frutos de la planta. Y D. Nutren a la planta. Entonces, respondan correctamente de acuerdo a todo lo anterior planteado y explicado. Pregunta número 4. Componente teórico. La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población o especie, que incluye a los genomas. Para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos para el gen que codifica ese carácter. Además, cuanta más variación haya, más evolución hay. Ronald Fisher demostró matemáticamente que cuanto más alelos existan para un gen, más probabilidad hay de que uno de ellos se imponga al resto, o sea, se fijen. Esto implica que cuanta más variedad genética exista en una población, mayor será el ritmo de la evolución. Esto se conoce como teorema fundamental de la selección natural, de que establece y varía en cambios y transformaciones. Ahora sí, entremos en contexto con la pregunta. Entre los años 1845 y 1852, todos los cultivos de papa de la isla de Irlanda fueron destruidos por una enfermedad producida por un hongo. Dos factores contribuyeron a la alta dispersión de la enfermedad. El factor número 1 es que en Irlanda se cultivaba únicamente una variedad de papa. Y el factor número 2 es que los cultivos de papa se encontraban aislados del resto del mundo, por lo cual se reproducían únicamente entre sí. Desde un punto de vista genético, estos dos factores contribuyeron a la dispersión de la enfermedad, porque el genoma del hongo se incorporó rápidamente al ADN de las papas y la enfermedad se transmitió genéticamente.
porque se redujo la variabilidad genética de los cultivos de papa, haciéndolos susceptibles a la epidemia. C. Ocasionaron un aumento en el número de cromosomas de las papas cultivadas, haciéndolas susceptibles a la epidemia. Y D. Produjeron una alta variabilidad genética, generando plantas de papas muy diferentes entre sí y susceptibles a la epidemia. Con base a todo lo anterior planteado, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? Pregunta número 5. Para poder responder esta pregunta es necesario tener un componente teórico. En este caso, vamos a dividirlo en dos partes. Primero, la definición de la palabra población. Población se define como conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan un lugar determinado. Ahora, hablemos de población biológica. Una población biológica es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo y que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. En biología, un sentido especial de la población empleado en genética y evolución es para llamar a un grupo reproductivo cuyos individuos se cruzan únicamente entre sí, aunque biológicamente les fuera posible reproducirse también con todos los demás miembros de la especie o subespecie. Las principales causas por las que resultan delimitadas las poblaciones son el aislamiento físico y las diferencias del comportamiento. Con todos los conceptos anteriormente tratados de una manera muy básica, ya puedes responder las preguntas 5 y 6 de manera efectiva. Pregunta número 7. Para responder esta pregunta correctamente, es importante entender y leer la gráfica. Vemos una gráfica sencilla, un diagrama de barras. La zona número 1 vemos que tiene una mayor concentración de CO2. La zona número 2 tiene concentración de CO2, pero no tanto como la zona número 1. La zona 3 y 4 tiene una concentración de CO2 menor que incluso la están mostrando negativa. Entonces, ¿cuáles serían esas zonas? Según los resultados anteriores, ¿a qué corresponde cada una de las gráficas? Pues bueno, para responder esta pregunta, no es necesario saber a cabalidad cada uno de los conceptos que aquí nos están presentando. Con la correcta comprensión de la gráfica, podemos encontrar la pregunta de una manera fácil y sencilla. Nos están dando 4 zonas. La primera, bosques; la segunda, fábrica; la tercera, océanos; la cuarta, zona rural. Tenemos que ordenarlo de tal manera de que la zona número 1, la zona número 2 y la zona número 3, tenemos que trasladar este conocimiento científico al contexto real del que estamos viviendo en el día a día. Encontrar cuáles son las zonas con mayores contaminación y así sucesivamente. Pregunta 8. Indagación. Vamos a empezar con desglosar una palabra muy importante que nos ha dicho el texto, que son patógenos. ¿Qué es un patógeno? Los patógenos son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los virus, bacterias, hongos, entre otros. En este caso es una polilla, que es muy conocida como la polilla de la cera, que va matando a las larvas de las abejas, afectando su reproducción. Para poder responder esta pregunta, es importante saber qué es lo que nos están preguntando. Y nos están pidiendo que formulemos una pregunta que se pueda responder mediante el campo de las ciencias naturales. Ojo con esto, nos están pidiendo que sea mediante el campo de las ciencias naturales, no en el campo de las ciencias políticas, no en el campo económico, no en el campo del sector agroindustrial, no, sino durante el campo de las ciencias naturales. Y de las 4 opciones que nos están dando, debemos escoger la opción correcta que se acomode a la pregunta y al contexto que nos están preguntando. Para responder esta pregunta correctamente, es muy importante saber qué es lo que nos están preguntando. Y nos están diciendo que ¿cuál de las siguientes preguntas de las 4 opciones de respuesta está relacionada con la problemática descrita y puede resolverse mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales?
Debemos tener en cuenta que nuestra pregunta debería ir dirigida en el campo de las ciencias naturales, no en el campo de la ciencia política, en el campo del sector industrial o del agroindustrial o las ciencias económicas, no, solo en el campo de las ciencias naturales. Entendiendo esto podremos responder la pregunta de manera correcta de acuerdo a lo que nos están preguntando. Pregunta número 9. Uso comprensivo del conocimiento científico. Pedro lee las siguientes instrucciones en un hospital. 1. Hay que evitar las aguas estancadas alrededor de la casa. 2. Reemplazar el agua de los floreros por arena. 3. No dejar agua estancada en las macetas. 4. No acumular agua en cubos y baldes. Hay que darles la vuelta. 5. Usar repelente para mosquitos, sobre todo en las tardes y en las noches. El tema de las aguas estancadas es un tema muy cotidiano que vivimos en el día a día. Pues bueno, el agua estancada puede estar llena de bacterias, virus y parásitos que puede causar distintos tipos de infecciones. En este caso nos están hablando de una en particular. Esta pregunta está muy explícita, con un lenguaje ordenado. Es algo que vivimos en el día a día. Vemos aguas estancadas en cualquier parte. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña imagen, una pequeña representación de donde en nuestro día a día podemos encontrar este tipo de aguas estancadas. Y vuelvo y repito, en esta pregunta la respuesta está muy explícita en el texto que nos están dando y con un uso comprensivo del conocimiento científico podremos llegar a la respuesta de manera efectiva y muy rápida. En la pregunta 10 vemos un ejemplo de información referente a la biotecnología. Podemos notar que el contexto de las preguntas se relaciona a la extracción de una hormona producida por la mujer durante el embarazo y que es sintetizada en el laboratorio para producir un medicamento que mejore la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Recordemos que la insuficiencia cardíaca aguda es una de las principales causas de hospitalización en todo el mundo. Con todo lo anteriormente planteado, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? La pregunta número 11 es un ejemplo de informaciones tecnológicas que evalúa el IFES en este componente. Para resolverla, solo debes analizar el contexto y deducir la respuesta correcta. En la pregunta 12 vemos un ejemplo de informaciones medioambientales que están afectando a la sociedad actualmente y que son evaluados en este componente por el IFES. Antes de responder, recordemos lo siguiente. La agricultura hace uso de pesticidas, plaguicidas y algunos fertilizantes, los cuales alteran la composición del suelo. Además, aceleran el proceso de erosión de los mismos, lo cual acaba con los nutrientes y afecta a ciertas propiedades físicas de los suelos, como lo son la permeabilidad y retención de aguas. Las preguntas 13 y 14 se refieren a informaciones tecnológicas referentes a la nanotecnología. Para responderlas, solo es necesario comprender el contexto, ya que las respuestas están de manera explícita en el contexto. Para responder la pregunta 15 es necesario tener presente la siguiente información. Las drogas intervienen con la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. Esto permite que se adhieran a las neuronas y las activen. Si bien estas drogas imitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural y hacen que se envíen mensajes anormales a través de la red. Para responder la pregunta 16, es necesario interpretar las siguientes variables que juegan en este contexto, como lo son la relación existente entre el clima y la producción de carne. Vemos que
Hay dos tipos de ovejas, unas que se criaron en finca fría y otras en finca cálida. Las ovejas son el efecto de una clonación, por lo cual genéticamente son idénticas. Las preguntas 17 a la 21 de este desafío encontraremos un ejemplo de cómo la intervención del hombre causa estragos en la sociedad y el medio ambiente. Es necesario analizar cada contexto para escoger la opción correcta, ya que cualquiera podría hacerlo, pero solo una completa la tarea.